Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS. Vamos a hablar, toca hablar de algo que, bueno, pues que hacía un tiempo que no comentábamos, como es la Kings League, ¿vale? Y en contra de lo que a lo mejor muchos pensaríais, que es, me va a venir otra vez a hablar de que si las audiencias, de que si superan tal o cual. No, la verdad es que la Kings League, la nueva edición, comenzó este mismo fin de semana pasado, el domingo. No hemos mirado todavía el tema de las audiencias. Yo creo que ya deja de ser un poco relevante el si tiene más audiencias, menos y demás. Creo que está bastante bueno, estandarizado y demás, y que ya nadie va a poner en duda el interés que genera esta competición, ¿no? No quiero hablaros de eso, como veis ahí sobreimpresionado, hoy vamos a hablar más de la parte tecnológica de la Kings League. Porque yo no soy, lo voy adelantando ya, no soy muy forofo del fútbol, pero es verdad que con los madrugones que me meto, pues pongo la radio por las mañanas cuando voy al trabajo y al final están las reposiciones de los típicos programas de por la noche, con lo cual, bueno, pues es lo único que escucho, ¿no? Y al final, digamos que, aunque no soy muy forofo, como digo, pero sí que tengo una clara percepción de qué es lo que funciona, de qué no funciona, de cómo está el mundo del fútbol, derechos de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, a poco que estés en el mundo y que te intentes interesar un poco por qué pasa en este planeta, pues te vas a comer algo del fútbol, de que si los salarios, de que si las horas de todas las competiciones extras que hay, que están este año, etcétera, etcétera, ¿no? Y venía, cuando leí esta noticia el pasado fin de semana, dije, creo que es interesante que hagamos un vídeo y que sigamos ahondando un poquito en por qué un formato como el de la Kings League ha triunfado, por qué un formato como el de la Kings League a nivel de audiencias es muy interesante, y no voy a entrar en hacer una comparativa porque al final el comparar algo que tiene que ver con cadenas de televisión con algo que evidentemente se ha demostrado que su sitio natural es el tema del streaming, pues no tiene sentido, ¿de acuerdo? Acordaros de aquella polémica, bueno, no polémica, pero que si decían que si en televisión cuando se transmitió en 4 que si no había funcionado, etcétera, etcétera. Creo que eso es ya agua pasada, ¿de acuerdo? Como decía al principio del vídeo, las audiencias funcionan y está funcionando perfectamente, pero quiero hablar o quiero dar mi opinión de por qué pienso que la Kings League, no- a ver cómo lo digo, ¿vale? No que vaya a superar o que esté superando al fútbol, y digo el fútbol porque normalmente, pues porque tiene que ver más con el fútbol y porque cuando se habla de deporte, lamentablemente cuando se habla de deporte en general, uno se suele referir casi siempre al fútbol, que parece que lo copa todo, pero bueno, por eso hablo del fútbol. Como en su comparativa con el fútbol, creo que no voy a decir que lo esté superando, no vamos a ponernos aquí a hablar ahora de estas historias, pero sí que creo que cuanto menos le está enseñando una lección muy interesante, y que el fútbol debería, el fútbol como concepto o como las entidades que gestionan toda la parte del fútbol, ¿vale? FIFAs, UEFAs, federaciones y demás, deberían de empezar a mirar, ¿vale? De hecho, una de las cosas que ocurre, como ya sabéis, es que el fútbol ha mirado muchísimo hacia los eSports. Nosotros tenemos gente, profesores en el máster, que te dicen, oye, nosotros cuando estábamos, por ejemplo, en el Camp Nou, haciendo las presentaciones de los jugadores, cuando salen al campo, saltan al campo, se presenta el once inicial en el videomarcador y demás, hemos tomado muchas ideas de cómo se hacen partidos de League of Legends, de cómo se hacen temas de videojuegos y demás, por toda esa parte de gamificación y demás, porque vemos que parece interesante y que a la gente le gusta, ¿no? Y evidentemente el tema de que haya equipos de fútbol que tengan su división de eSports y demás, es porque es evidente, y ellos tontos no son, que al final la gente está donde está. Esto no significa que el fútbol ni el deporte tradicional vaya a desaparecer, pero sí que es verdad que todo el tema de entretenimiento digital, y en este caso los eSports, porque es la parte de entretenimiento digital más competitiva o que más se parece al deporte, pues le está restando mucha audiencia, dinero, gasto, ingresos en caja, etcétera, etcétera, ¿vale? Publicidad, etcétera, etcétera. Con lo cual es evidente que ambos ecosistemas tienen que coexistir. Y vamos ya al asunto de la cuestión. Hoy vamos a hablar de la tecnología que hay dentro de la Kings League, ¿de acuerdo? A nivel de modelo, me parece que la Kings League ya ha demostrado que hace unas cosas muy interesantes, ¿no? El fútbol es verdad que al final tiene unas normas demasiado estrictas, y que creo que habría o tendría que haber demasiadas entidades, y está, permitidme un poco que continúe con la llora un tanto, si no politizado, pero bueno, ya me entendéis, como para cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero aquí en esta liga uno de los éxitos que ha tenido es que ha sabido ser fresca, ha sabido decir, oye, no me voy a ceñir a los cánones normales y corrientes ni del fútbol ni del fútbol sala. Entonces ahora de repente voy a meter el tema de cartas. No es un juego como tal, ¿vale? Pero tiene unos elementos de gamificación de juegos muy interesantes que traslada a la vida real. Entonces por eso le mete el tema de las cartas, ahora de repente, pues no sé, uno fuera, o penaltis, o lo que sea, ¿no? Sale el presidente, tira un penalti, en fin, le da mucha vidilla. Eso en cuanto a haber entendido el negocio y haber entendido qué es lo que buscan los espectadores. Y ahora, este año, que ya lo estaba haciendo,
el elemento tecnológico, pues digamos que cobra una nueva dimensión. Y me parece que es un acierto y un valor añadido muy interesante por lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Si no lo sabíais, pues este fin de semana publicamos la noticia que estáis viendo, que ponía algo así como que el domingo 15 volvía la Kings League cargada de novedades tecnológicas, ¿vale? Y hablaba de varias cosas. Vamos a ir al revés, van a meter un dron. Una liga de altos vuelos tenía que contar con imágenes de altos vuelos. Es por ello que ha llegado a la Kings League la implementación del dron. A ver, es verdad que a la hora de hacer una producción de fútbol, de un gran partido, o de como hemos visto, por ejemplo, este verano en la Eurocopa, que esta sí que me la he visto bastante, ¿no? Ahí jugaba España y me interesaba y demás, pues el tema de los drones ya está bastante hecho, ¿de acuerdo? Ojo, cuidado, que hay mucho tema con la legislación a nivel de drones y demás, pero bueno, para este tema de eventos y si no sobresale del estadio, etcétera, etcétera, es una tecnología que es muy importante porque no olvidemos que no solamente estamos hablando de la gente que va al campo, que va al estadio, sino de todos los miles o millones de espectadores que lo ven por televisión. Y al final, el hacer una producción, porque esto estamos hablando de producción interesante, pues es algo absolutamente fundamental. Pensad, por ejemplo, en otros deportes como la Fórmula 1, la cantidad de tecnología que han metido para que se pueda seguir de otras maneras, desde otros puntos de vista, lo que es la Fórmula 1 y demás. Bueno, pues en el fútbol el tema del dron ya estaba ahí, ¿no? El tema de la cámara super slow. Decía que los seguidores de la Kings League podrán disfrutar de acciones más trepidantes y jugadas más espectaculares gracias a la tecnología de las cámaras super slow. Bueno, pues esto también está implementado en el fútbol, que si de repente te pongo una cámara muy lentita para ver si realmente, para que realmente yo me pueda fijar en el tema de si el balón en un fuera de juego salía antes o después de que el jugador tuviese la pierna más o menos adelantada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, han hecho mucho hincapié, porque luego esta semana lo han vuelto a repetir después de haber pasado la primera jornada, está el tema de las bodycams, ¿vale? Que yo sepa, el tema de las bodycams todavía no se ha llevado al fútbol, o yo por lo menos no lo he visto de forma recurrente. Os hablaba, por ejemplo, de la Fórmula 1, porque es verdad que en la Fórmula 1 pues sí que hay mucho... voy a ponerlo esto más grande porque creo que no veis nada. En el tema de la Fórmula 1 sí que estaba, por ejemplo, oye, te voy a hacer una retransmisión, te coloco, o en las motos, te coloco la cámara aquí, o la cámara en el culete del piloto y demás, y entonces pues estás viendo, entre comillas, más o menos lo mismo que ve el propio jugador, el propio deportista, ¿no? Bueno, pues aquí en el tema de las bodycams, pues estaban hablando de esto, ¿no? Y de hecho nos han enviado un vídeo que quiero compartir con vosotros, que creo que está bastante chulo, creo que es interesante. Lo voy a poner incluso con sonido, ¿vale? Porque creo que es interesante. No sé si se va a oír el sonido o no, porque lo tengo un poco capado, pero bueno, si no se escucha, pues nada, yo voy comentando sobre él, ¿vale? De hecho, le voy a quitar el sonido y así lo veo yo con vosotros y lo vamos comentando, ¿vale? Este es el vídeo que mandan ellos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el jugador o los jugadores van a llevar una especie de, bueno, de chalequito y demás, donde se le va a colocar una cámara estilo Iron Man, ¿vale? Aquí en el centro, y fijaros la perspectiva que está dando esto, ¿no? Desde cuando se coloca los calcetines, las botas, de lo que está viendo cuando corre, de lo que ocurre. Bueno, la verdad es que es bastante interesante. Quizás a lo mejor es un poco caótico porque son movimientos pues muy rápidos y al final para una cámara quizás son movimientos que no te permiten enfocar bien. Pero es verdad que le da otra cosilla al tema del fútbol, ¿no? Creo que es interesante. Quizás a lo mejor no para estar todo el partido viéndolo desde esta perspectiva, pero tú en un momento dado, si tienes la posibilidad, aquí no sé muy bien cómo funciona, si alguno lo sabe, que me lo diga y lo comentamos, ¿vale? Pero si imaginaos, por ejemplo, que dices, oye, pues estoy ahí en Twitch y demás y no me voy a ver todo el partido desde esta perspectiva, pero ahora este minuto o esta repetición me apetece verla desde el punto de vista de la bodycam, ¿no? Pues creo que es un aliciente bastante interesante y que le da otro punto de vista. Y al final, lo gracioso de todo esto es que estás introduciendo tecnología para que el negocio funcione mejor, para que la producción sea mucho más acorde a los tiempos que corren hoy en día, a lo que busca y a lo que espera un espectador de ti. Y prácticamente la verdad es que, joder, lo conviertes en casi en un videojuego, las cosas como son, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es ciertamente interesante y quería destacar que la Kings League, más allá de audiencias, etcétera, etcétera, creo que todo el planteamiento que ha hecho es un planteamiento muy inteligente. Primero, ha sabido captar a la gente. Segundo, ha sabido darle esa evolución de un deporte muy clásico y muy arcaico, podríamos decir, en cuanto a cambios o en cuanto a evoluciones, como es el fútbol, para una gente que sí que estaba por la labor de ver el fútbol, pero no de la misma manera
que durante los últimos 100 años, ¿no? Fijaros que yo siempre lo digo, la Kings League que lleva año y medio, 2, pues no creo que lleve más de 2, ¿no? No creo ni que llegue a 3. Fijaros todo lo que ha implementado, las novedades que ha metido, sin que nadie se lo pidiese, pero sabiendo entender lo que va buscando el público, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el fútbol profesional, pues no ha pasado. Sí que es verdad que el tema de los drones, cuando ya se estandarizó el tema de drones, se ha usado, que otros sistemas de cámara lenta y demás, pues también se han usado, pero siempre, parece mentira, el fútbol va como un poco a rebufo a nivel tecnológico, ¿no? El tema lo diré, de la cámara, del árbitro, que no me sale, del VAR, que no me salía el nombre, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar sigue teniendo muchísimos fallos. No está bien implementado a nivel de que no se sabe o las reglas no están claras de cuándo tiene que ir un árbitro o no, etcétera, etcétera. O están claras, pero al final no se sabe si se respetan del todo o no. Es un poco raro. Y el VAR es una tecnología, como digo muchas veces, que tecnológicamente hablando se podía haber utilizado yo creo que desde el año 90 o 95, ¿vale? No hacía falta esperar a los años 2020 para implementar esa tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, me resulta súper extraño que viendo cómo están los equipos de fútbol y demás adoptando muchas estrategias de comunicación y de marketing tomadas de la parte de los eSports, y no pasa nada, se dice, es así, aprenden de una nueva forma de aproximarse a un público nuevo, ¿de acuerdo? Pero me sorprende que a nivel tecnológico sea tan lento, ¿no? Ya digo, hay un montón de estamentos, hay FIFAs, hay UEFAs, hay federaciones, entiendo que tendrá unos costes de implementación en todos los campos, etcétera, etcétera, y que harán su negocio y dirán, oye, pues para las, no sé, me invento, para las 4 veces que lo vamos a utilizar, tener que hacer este desembolso es complicado, ya, pero si eso al final no lo mires como para las 4 veces que lo vas a usar, míralo como el potencial de atracción que puedo tener hacia un tipo de espectador que ya no quiere ver una producción como la veía siempre en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Entonces, bueno, como digo, me parece que es bastante interesante. Creo que en este caso, pues Piqué, compañía y demás, tiene muy claro y ha sabido leer perfectamente el tipo de público al que van, por todo, por los memes, por el modelo de negocio, por el planteamiento de cómo se hace una producción audiovisual, por el planteamiento de cómo se hace una producción audiovisual a nivel tecnológico, no solamente a nivel de, bueno, pues modelos que hayan podido imponer para hacer más dinámico lo que es un partido de fútbol. Un partido de fútbol, si te sale un coñazo, es un coñazo, yo siempre lo he dicho, un partido de fútbol te sale un coñazo y te aburres soberanamente. Un partido de baloncesto te sale coñazo y quieras que no te verás algún triple, algún mate, alguna jugada espectacular, bueno, es más llevadero. Un partido de fútbol rollo es un rollo. Entonces, con esto que están logrando, que no haya partidos de fútbol rollo, que todo sea interesante, que todo sea atractivo, es muy modelo NBA. No sé si habéis tenido la posibilidad de estar en un partido de la NBA, yo he tenido la posibilidad de estar en varios partidos, en varios campos. Lo que menos importa literalmente es el partido. La gente va y es un espectáculo. Estás casi más pendiente del videomarcador que del juego. Pero no porque en el videomarcador estés viendo lo que a lo mejor no estás viendo desde una posición buena de campo, sino porque en el videomarcador pasan cosas, te enfocan, corazoncitos, espectáculos, sorteos, 100.000 cosas, ¿vale? Entonces es muy interactivo. Pues yo creo que han sabido leer muy bien eso y han dicho, si queremos que esto tenga éxito, tenemos que hacerlo así. Y en cambio, por ejemplo, pues ya os digo, yo me he tragado toda la Eurocopa porque no soy muy futbolero, pero cuando llegan unos eventos así importantes y demás, me apetece verlos, ¿no? Y sobre todo estaba jugando España, está jugando bien y tal, ¿no? Y te emocionas, yo lo vivo. Y al final, si te pones a pensarlo ahora, dices, bueno, me lo he pasado bien, la emoción de que está jugando tu país y sientes los colores y tal, pero a nivel de producción es un rollo patatero. Ya en mi época, lo poquito que estaba aficionado yo al fútbol y demás, mi padre, que en paz descanse, siempre ponía la tele, pero ponía la tele, bajaba el volumen y ponía la radio, ¿no? O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Eso es un clásico del fútbol. El poner la tele, pero escuchar la radio. ¿Por qué? Porque la gente de la radio tiene ese éxito que tiene y son programas muy vistos, porque hacen lo que no pueden hacer los de la televisión, pues que si comento, que si estoy de cachondeo, que si hago bromas y demás, al final se trata de que el espectador entre en el juego, ¿vale? Y la retransmisión clásica, y digo clásica porque es la que sigue habiendo a día de hoy de un partido de fútbol, no te permite hacer eso. Y ahí, como digo, creo que la Kings League ha sabido leer e interpretar al público perfectamente y creo que con estos elementos añadidos que están incluyendo basados en la tecnología, como veis en la portada del vídeo, la tecnología siempre, siempre, siempre es un valor añadido y ya digo que me extraña, a ver, puedo entender algunas situaciones, pero creo que el fútbol, no solamente el fútbol, incluso otras competiciones, ¿de acuerdo? Otros deportes que puedan llegar a ser televisados, están tardando en meter cierto tipo de tecnología y cierto tipo de modelos a sus retransmisiones. Hablo aquí de las retransmisiones, ¿de acuerdo? Porque si no, al final, el espectador soportar 90 minutos tediosos
no lo soporta. Estoy convencido de que mucha gente lo que hace es que se pone a jugar o se pone a ver un programa de televisión X y tiene la radio de fondo para narrar el partido. Al final, ¿a quién estás haciendo caso en lo que es el fútbol respecta? A la radio, no a la televisión. Entonces, fundamental que el fútbol espabile si no quiere quedarse más atrás. También, repito, lo han hecho deportes como la Fórmula 1, como las motos, deportes muy tecnológicos, que es evidente que ahí tenía que estar incluida la tecnología. Y bueno, pues ese era un poco el punto que quería comentaros hoy. Bravo por la Kings League, te puede gustar más, te puede gustar menos. Tengo muchos compañeros con los que hablo y dicen, eso no es fútbol, eso no tal. Digo, no, no, es que nadie te está diciendo que sea fútbol. Es algo nuevo que han creado y que está, no digo mejor o peor que el fútbol, pero que está consiguiendo unas cosas que el fútbol no ha conseguido, que el fútbol debería de mirar y de coger muchas ideas de lo que está pasando en la Kings League. Y evidentemente cada uno tiene su espacio, su terreno. Aquí no se trata de decir si uno es mejor o peor, es algo nuevo, literalmente. Y en ese algo nuevo creo que se pueden coger muchas ideas y que lo están haciendo francamente bien. Y yo espero que sigan apostando por el tema tecnológico porque soy fan de la tecnología y creo que siempre te da un valor añadido. Nada más, es lo que quería comentaros hoy. Dejadme en caja de comentarios qué es lo que opináis, por qué os interesa la Kings League, si os gusta, si os no, si creéis que es fútbol, si no es fútbol, en fin, lo que queráis comentar y lo vamos tratando y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos. Chao.